Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 159 del Club de Lecturas para comenzar un nuevo libro que es El mundo clásico, una breve introducción de Mary Beard y John Henderson, un libro que de apariencia parece muy finito y muy rápido de leer, pero creo que tiene muchísima chicha y que en la moderación vamos a tener un estreno que es justamente Pepa Gandasegui. Así que muchísimas gracias, Pepa, por ello y te paso la palabra directamente. Bueno, pues es un gusto, la verdad, estar aquí, ¿eh? Vamos a ver sobre los autores. No hay mucho que decir. Mary Beard y John Henderson son ambos profesores catedráticos de clásicas en la Universidad de Cambridge. Mary Beard en el Newman College y Henderson en el King College, y ambos tienen muchas publicaciones. Mary Beard destaca sobre todo por libros que han sido muy exitosos y muy divulgativos, y ha tenido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales en 2016. Pero Mary Beard es una polémica comunicadora y una divulgadora de los clásicos en la actualidad. Sobre el libro, Mary Beard y Joe Henderson en este pequeño y delicioso libro nos colocan frente al conocimiento del mundo clásico y las diversas formas para acercarnos a la historia, la cultura y las mentalidades de Grecia y de Roma. Aunque sus referencias son más griegas que romanas, nos van llevando de la mano hasta hacernos entender la presencia y el vigor que ha tenido la cultura clásica en la civilización occidental. Para ello se valen de un personal estilo de contar la historia, tomando como punto de partida un hecho y un lugar concretos. La exposición en el Museo Británico de los mármoles esculpidos encontrados en las excavaciones del Templo de Apolo en Basas nos ponen en evidencia cuestiones como la arqueología y su evolución, la circulación durante milenios de los manuscritos de los autores clásicos gracias a los copistas y la formación de los estudios de los clásicos en las universidades. Y van introduciendo las dudas, las conjeturas y los errores que implica una disciplina configurada sobre una base a veces volátil. Pese a esta peculiar forma de estructurar su texto, en el que atrevidamente saltan de la epidemia de peste de Atenas en el siglo V a.C. a los estudios clásicos del siglo XIX en Inglaterra, Mary Beard y John Henderson nos transmiten una idea fundamental: la presencia vigente del mundo clásico en la cultura occidental y, sobre todo, cómo el clasicismo, su estudio y su conocimiento permanecen vivos y actuales en el posmoderno y globalizado siglo XXI. Tengo que aclarar que la estructura narrativa del libro es un poco atípica, porque tienen una forma de contar que va saltando de un tema a otro y actúan un poco. Ellos toman un punto de partida y luego van actuando como con círculos concéntricos. Entonces, no es fácil hacer un resumen del contenido del libro, por lo que he hecho una síntesis lo más apañada posible de lo que nos dice el libro. La Ujú. visita. El libro se inicia participando en una visita a las salas del Museo Británico en las que se exponen las obras de arte procedentes de Grecia y de Roma. El narrador nos conduce hasta la sala número 6, un espacio que diverge del recorrido en el nivel de entrada y que está situado en una entreplanta. Allí aparecen expuestas unas planchas de piedra talladas con diferentes relieves de 1,5 metros de altura. Estas planchas constituyen el friso esculpido a finales del siglo V a.C. que recubrían el habitáculo interior del templo del dios Apolo, descubierto en el lugar llamado Basas, en la región de Arcadia, situado en el extremo suroccidental de la península griega. En la sala, diseñada expresamente para albergar estos restos arqueológicos, se encuentran casi íntegros los vestigios que a comienzos del siglo XIX un grupo de arqueólogos exploradores ingleses, alemanes y daneses descubrieron, exploraron y expoliaron para ser vendidos al gobierno británico. El friso que se puede contemplar representa dos escenas de batallas, una de ellas entre griegos y centauros y otra escena en la que los griegos, encabezados por Heracles, luchan contra las extrañas guerreras llamadas amazonas.
Las piezas están colocadas armando las historias de la manera más plausible, según la tradición que ha ido narrando las aventuras y los llamados trabajos de Heracles. Pero estas esculturas fueron halladas en los restos encontrados del templo de Apolo, que estaban diseminados en el espacio explorado. La ubicación actual solo constituye una hipótesis, teniendo en cuenta que en su emplazamiento original el friso estaba a una altura de 7 metros, por lo que debía ser poco visible para los visitantes. Por lo tanto, entre aquel contexto histórico y la representación actual se abre un abismo, pues conocemos la manera en la que no conocemos la manera en la que los visitantes del siglo V a.C. se acercaban a contemplar el templo y sus esculturas en relieve. Después de que Roma tomase posesión del Egeo en el siglo II a.C., sin guerras destructivas ni cambios profundos en la vida de los griegos, el templo de Apolo en Basas, como otros muchos templos, mantuvo el carácter que tenía cuando se construyó. Y los exploradores del siglo XIX entendían que el expolio que hacían era de una cultura que les pertenecía. Tenían el mismo interés y la misma admiración que sentimos nosotros por la literatura y la cultura clásica. Nosotros y ellos, el estudio del mundo clásico. Estudiar el mundo clásico está condicionado por la lejanía temporal y por la cercanía de la permanencia de su cultura a nuestra civilización. Se trata, por lo tanto, de determinar nuestra relación con este ámbito. Y el punto de partida más accesible actualmente son los restos expuestos en los museos, pero hay que tener en cuenta que este acercamiento trasciende a los meros restos físicos, pues hay que incorporarles el pensamiento, la literatura y la historia para poder escribir la antigüedad. Se trata de valorar que los textos clásicos en su origen estaban escritos en y para una sociedad diferente de la nuestra, copiados en soportes de rollos de papiros, un contexto en el que la filosofía se hacía en la misma sociedad por medio de la conversación hasta que se confinó en las academias. Pero además, la filosofía y la literatura nos pertenecen a nosotros tanto como a ellos, forman parte de nuestra tradición filosófica. Lo que leemos, lo que hacemos a la luz de los otros muchos filósofos han leído después. Este complejo proceso interactivo de lectura, comprensión y debate constituye el desafío del estudio del mundo antiguo. Tomando como ejemplo el templo de Apolo en Basas, se pueden escrutar pistas de muy variado carácter, desde los conflictos míticos representados en sus muros y sus enigmas, y qué función y uso tenían para los griegos, hasta la mano de obra que lo construyó, en qué paisaje estaba enclavado, quién lo visitaba y lo admiraba, y sobre todo las reinterpretaciones que se han ido haciendo de estos aspectos a través de generaciones. Pregunta 1. La exhibición de los restos arqueológicos después de los expolios de los siglos XIX y XX deberían tender a buscar el contexto original o, por el contrario, ha de primar la cualidad didáctica en la representación del pasado. Sino que no tiene que ser fiel reflejo de lo que en su día representaban, sino que tiene que ser didáctico. Yo desde que vi nuestro museo arqueológico, que está a la espalda de la Biblioteca Nacional, recomiendo a todo el mundo que lo visite varias veces, que tiene un sentido didáctico extraordinario, hasta tal punto que creo que es de los mejores que hay en el mundo como museo didáctico. Pues oye, me sentí tan emocionada que hasta se me saltaron las lágrimas y todo, del trabajo tan ímprobo que hay allí, tan sintetizado y tan extraordinario. Yo creo que es un error el que nos pongamos a pensar ahora cómo estaba el templo de Apolo. O sea, es que no, a mí me interesa que me expliquen por qué ese templo, por qué ese friso y por qué al dios Apolo. Eso es lo que me interesa que me expliquen. Y luego si me ponen delante un friso que no sé si será, dicen que es original, yo no lo sé. Eso solo lo saben los arqueólogos. ¿Pero tú quieres que te lo expliquen en Grecia o en Londres? Yo quiero que me lo expliquen en España, que entiendo mejor el idioma. Bueno, vale.
Sí. A Pero ver, bueno, como quería está, explicar- como está en Inglaterra, pues que me lo expliquen allí con posibilidad de tener unos cascos en español. lo que quería Mejor en poneros Grecia. dos ejemplos que son lo opuesto, ¿no? Uno de ellos sería el altar de Pérgamo, que a finales del siglo XIX un alemán que se llamaba Humann lo desmontó, se lo compró por poquísimo dinero al gobierno turco, se lo llevó a Berlín y en Berlín le han hecho un magnífico museo, unas magníficas instalaciones donde se puede contemplar restaurado el maravilloso altar de Pérgamo. Y Sí. otro ejemplo son los mosaicos omeyas que están cerca de Jericó, que los han conservado en el lugar en donde estaban, los han cubierto de una carpa protectora y han hecho una especie de pasarelas para, una vez restaurados, de forma que los visitantes pueden verlo a través de las pasarelas. Lo mismo que hay unos mosaicos romanos aquí en Castilla, en la Olmeda, me parece que se llama, en la provincia de Palencia o de Valladolid, que están también conservados en su lugar en donde estaban. Es decir, que hay como dos modelos o dos fórmulas para poder exhibir los restos arqueológicos. Y la pregunta es, ¿con cuál de esos dos modelos en líneas generales estáis más de acuerdo? Yo ya he contestado, Pepa. Vale. Jorge. Pues yo creo que hoy día nunca nos llevaríamos un resto arqueológico del sitio donde lo encontramos, es decir, para montarlo en un museo de alguna gran ciudad muy alejada, como se hacía en aquel entonces. Yo creo que hay que poder contextualizarlo y mantenerlo en el sitio, construyendo la infraestructura adecuada para poder verlo en su lugar. No, ahora mismo hay tecnologías para hacer fotos, para hacer modelos 3D, para hacer todo tipo de cosas y no hace falta llevarse la pieza física. Es un absurdo, fue un expolio total y no me gusta como Pero concepto. perdona, Jorge, tú estás siendo muy clasista, porque a esos puntos arqueológicos in situ solo tendrían posibilidad de ir la gente que tuviera dinero para hacer y gente que le interesara la arqueología. Mientras que si está en un museo de forma didáctica, pueden ir desde colegios, o sea, está al alcance está democráticamente expuesto pues al alcance de todos. Yo cuando vi La Dama del Che me quedé pasmada. Digo, es que esto es la séptima maravilla del mundo. Y no podría haberlo visto seguramente en su ubicación. Bueno, el debate está servido. ¿Quién más quiere opinar? Julio. Y luego Pilar. Y luego Carlos. Bueno, este tema bueno, es complicado porque ha habido tantas situaciones diferentes. En realidad, la historia de las excavaciones arqueológicas es parte también de la historia del mundo, no solamente contemporáneo, sino antiguo. Así que el tema del expolio ya se hizo con lo griego desde la época romana. Cuantísimas esculturas se apropiaron, tesoros enteros, bibliotecas, de todo lo que podían arramplar los romanos del mundo griego, ya lo hicieron. De manera que es sorprendente que hayan sobrevivido todavía algunas cosas que han llegado hasta el siglo XIX y el siglo XX. Y luego en el siglo XIX, pues lo que se pudo se arrampló con ello de una manera también inmisericordia. Y no solamente allí, en la arqueología española pues ha ocurrido algo parecido. Y bueno, pues la duda es ¿qué es lo más conveniente? Si uno mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los budas de Afganistán, o lo que ha ocurrido con el expolio de todos los museos y de todos los bienes arqueológicos en Irak a la caída de Saddam Hussein, cuando los americanos simplemente miraban para otro lado mientras toda la población robaba, hacía rapiña de sus propios tesoros arqueológicos, pues resulta todo muy complicado. ¿Y qué hubiera ocurrido con los mármoles del Partenón
si Inglaterra los hubiera dejado en el lugar donde estaban ubicados, ¿no? En la época todavía otomana. Pero, ¿qué pasa con esos restos en el mundo actual? Ya obviando todo el pasado de robos y de saqueos que se han producido, ¿qué pasa con los tesoros en fin, que están en lugares ajenos, en sitios muy bonitos, en el Museo Británico, por ejemplo, y que han reclamado los griegos en más de una ocasión? Yo creo que igual que las colonias han vuelto a ser independientes, pues los tesoros probablemente habría que plantearse que volvieran en la medida de lo posible y con las condiciones adecuadas a su lugar de origen. Por ejemplo, en la cultura egipcia, pues ha ocurrido algo parecido. Es decir, ahí se ha saqueado hasta que el gobierno egipcio dijo basta, creó su propio departamento de arqueología, hizo un museo fantástico de los tesoros del antiguo Egipto y, bueno, pues ha cambiado la perspectiva. Quiero decir que es un tema muy abierto y en el que, bueno, pues todos tenemos cosas que decir. Todavía aquí en España los catalanes y los aragoneses están peleando por determinados temas arqueológicos, esculturas y grupos escultóricos. Dentro de Cataluña, por ejemplo, pues el Museo de Barcelona se apropió de algunos ábsides, de algunos monumentos románicos preciosos del Pirineo de Lérida, efectivamente. Quiere decir que hay historias para todos los gustos y los criterios pues no son sencillos. Entonces, si en algunos casos se salvaron, pues evidentemente el objetivo no era tanto salvarlos, era un pretexto más bien para pues, apropiarse de lo ajeno. Los ingleses cuando trajeron para acá, o los persas, perdón, los alemanes, cuando, como comentabais antes, se habían apropiado del templo de Pérgamo para hacer un museo precioso, es verdad, en Berlín. Bueno, no sé si se plantearon la posibilidad en aquel momento de proteger in situ aquellos lugares, en lugar de llevárselos a Berlín o a Londres. En fin, es un tema complicado y hay unas cuantas pinceladas, pero se pueden dar. Y no, bueno, pues en Latinoamérica, ya que tenemos también quien nos pueda informar sobre el tema, pues ha ocurrido algo parecido. Es decir, que también el expolio de los bienes arqueológicos de las culturas precolombinas ha sido tremendo. Una destrucción tremenda por parte de conquistadores españoles y después también un expolio tremendo. Bueno, no me enrollo más porque el tema es muy largo y no quiero tampoco alargarme. Vale, Pilar y luego Carlos. Nada, yo iba a decir un poco lo que acaba de comentar Julio, así que lo retiro. Vale. Carlos. Bueno, yo comento un poquito, ¿no? El caso, por ejemplo, de México, ¿no? Hasta qué punto quitar los elementos, digamos, de su contexto desvirtúa su digamos, significado, ¿no? Y yo creo que hay un elemento importante que es precisamente ese contexto que puede ser urbano, ¿no? Que puede ser un contexto ambiental, natural, y por tanto, pues eso difícilmente es reproducible en un museo, ¿no? Es decir, la intencionalidad, la composición, más allá, digamos, del objeto mismo, sino de su situación en torno a un trazado, pues desde luego tiene un significado, ¿no? Que difícilmente se puede reproducir. Eso no quita que en el propio sitio, ¿no? Pues puedan construirse unos museos de sitio fantásticos, ¿no? Como por ejemplo el de Atenas, ¿no? El nuevo que de alguna manera recrea, ¿no? La subida a la Acrópolis mediante el propio edificio y en su punto culminante llegas al Partenón, ¿no? Con la reproducción de los frisos y después sales a la terraza y lo ves de frente, ¿no? Con lo cual yo creo que hay recursos, ¿no? Hay cooperación internacional que nos permite de alguna forma poner en valor en su sitio a los objetos que aún están ahí. Gracias, Carlos. Has tocado un aspecto que yo creo que es muy interesante y que también me gustaría mencionar, que es el de las reproducciones. Yo, por ejemplo, he visto las cuevas de Lascaux en Francia, que no se pueden ver las originales, sino se puede ver una reproducción exacta que está al lado. Y os aseguro que sentí la misma emoción cuando entré en aquella cueva que como si estuviese entrando en la cueva original. O sea, las reproducciones pueden ser, con los medios que hay actualmente, perfectas, ¿no? Te puedes
creer que estás en la auténtica cueva de Lascaux, aunque sea una cosa hecha después, ¿no? Y también yo en esto lo he pensado a veces, ¿no? Cuando en el Louvre, por ejemplo, te encuentras aquellos toros asirios tan monumentales allí colocados, tan desproporcionalmente colocados, ¿no? En un espacio que no es el suyo, pero ¿qué pinta aquí esto? Si esto no es su ambiente, si no es su terreno, ¿no? O, por ejemplo, el pequeño código de Hammurabi, que es así, es una cosita así, no es más. Se puede exhibir en el Louvre, se puede exhibir una reproducción y luego tener el original al alcance del lugar en el que tuvo su origen, aunque claro, en esos territorios ahora, tal como están las cosas, casi no mejor mandárselo porque entonces vaya usted a saber lo que pasa, ¿no? Pero la reproducción de las obras de arte y de la arqueología es una salida también para permitir ver en el contexto original los restos arqueológicos, aunque no estén allí. Yo quisiera añadir, si puedo, que me parece que este es un debate que se da mucho en arquitectura y se dio también cuando éramos estudiantes, supongo que también Carlos te habrá pasado, lo de interpretar a la arquitectura como un objeto totalmente descontextualizado. Y esta visión de que un templo griego o un friso es una pieza de arte, responde a lo mismo. Digamos, es la idea de que le quito todo lo demás, los aspectos de entorno culturales, el valor social, no sé, el sentido que tenía este templo de Apolo en el medio del campo, en ese lugar de la Arcadia, y me concentro exclusivamente en el aspecto artístico de unos frisos y me los voy a llevar a un museo para observarlo. Yo creo que es una especie de reducción del valor de un legado como es este templo, el observarlo únicamente como una pieza de arte que se exhibe en una vitrina de un museo. Creo que es un reduccionismo, además de que es un expolio, pero digamos, es un reduccionismo de todas las otras dimensiones que tienen estas obras, que no fueron concebidas como obras de arte. Es decir, no fueron concebidas como obras de arte, somos nosotros los que ahora se nos ocurre que es una obra de arte ese templo. Ese templo tenía un valor para la gente que habitaba en esa zona no sé, de agradecimiento al Dios, de que lo salvó de la epidemia. Ahí hay unas hipótesis que habla Mary Bird, ya no sabremos nunca realmente cuál fue el motivo, pero sin duda no lo habían hecho como un ejercicio artístico. Era casi funcional. Casi Yo funcional. he pedido la palabra, no sé si Ay, Sí, perdón, Carmen, Jesús sí, perdón. Alberto Ay, sí, o perdón, Marta sí. quieren hablar. Había pedido la Yo he palabra tomado Jesús yo la Alberto. palabra 2 veces, Sí, pero espera, bueno, si no Carmen. quieren, yo... No. Espera, Carmen, ¿pero levantasteis la mano, Jesús o Marta? No. No, Carmen sí la tiene levantada, sí. Sí, Venga. pero bueno, si quieren hablar ellos, yo me callo. Vamos a ver. Carmen. Una cosa es que te lleves el teatro de Mérida, el Teatro Romano de Mérida, que lo desmontes y te lo lleves a Nueva York, que ha pasado también, que Nueva York, o sea, que los americanos, que son los perfectos, los españoles somos, vamos, lo peor, pero los americanos son extraordinarios. Se han llevado de aquí, de España, iglesias románicas, han vendido, ha habido un expolio que además ha sido sangrante porque ha sido compra y se han subastado cosas en Sotheby's. O sea, están fuera de nuestro alcance todas esas cosas. Es decir, una cosa es ver el Teatro Romano de Mérida en su enclave, donde se pueden representar espectáculos y disfrutas de esa enorme maravilla, ese legado que nos dejaron los romanos, como otras muchísimas descubrimientos que incluso se están descubriendo ahora en Mérida, ¿no? Y otra cosa es que tengamos en el Museo de Madrid, en el Arqueológico de Madrid, que tengamos, por ejemplo, pues todo el artesonado mudéjar que no podemos ver en otro sitio como no sea allí, en el Museo Arqueológico, porque está recuperado de edificios que eran destruidos para construir nuevos edificios. Y estos artesonados
hay americanos que tienen las casas completamente llenas de artesonados mudéjares. Entonces, en el Museo Arqueológico hay una habitación donde puedes ver el artesonado mudéjar, que es una auténtica obra de arte, que no lo podrías ver si no, porque entonces yo me muevo por el sentimiento que tengo. Yo no me abstraigo en decir que sería lo mejor, que sería lo ideal, porque creo que yo no hubiera podido ver las maravillas que he visto en el Museo Arqueológico de Madrid o en Pérgamo o en Berlín, lo que habéis relacionado del altar de Pérgamo y tantísimas obras como se han visto en los museos internacionales, si no están retiradas de su sitio, que han estado expuestos pues, a lo que ha pasado en Afganistán, como muy bien habéis dicho, al destrozo o en Irak y al expolio, no expolio, que ya el expolio todavía te permite ver algo, pero es que la destrucción. Carmen. Gracias. Gracias, Carmen. Blanca Estela. Hola, aquí estoy. ¿Qué tal? Fíjense que no puede dejar uno de contar de tantas cosas que uno ha participado en talleres, uno se entera de cosas. Yo recuerdo que una vez en una conferencia de bibliotecarios nos contaron que el que era director, no sé en qué época, de una biblioteca grande aquí en Guatemala, esa biblioteca tenía un códice original maya y alguien le dijo, mire, me lo da, me lo regala, va esto, bueno, se lo doy. Entonces, esos criterios tan pobres para dar un objeto tan valioso sin tener previo conocimiento de la importancia que tenía un códice original para una biblioteca. Pero así por esa línea y yo entro en la disyuntiva en el sentido de que, por ejemplo, en Guatemala tenemos en Petén, en Tikal, las pirámides mayas, el Gran Jaguar y otras pirámides más grandes, en donde gente de fuera ha venido como a investigar, ¿verdad? Yo ignoro si está legislado en otros países quién se apropia de ese derecho de un descubrimiento o de llevarse un objeto a ciertos lados, ¿verdad? O a otros países, a museos, yo no lo sé. Y también piensa uno, por ejemplo, en obras como las pinturas de Van Gogh, ¿verdad? Que son carísimas. Y ¿cómo adquirieron ese derecho, ¿verdad? De tenerlas, de venderlas. Bueno, en fin, esas son las preguntas que me surgen con esta pregunta de Pepa. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Julio. No le veo a Julio. Está poniendo el micrófono. No. Ahora, sí, a propósito de lo que estaba comentando Blanca sobre en fin, algunos desastres que se han producido también en Guatemala, yo creo que todos los países lamentablemente han sufrido de una manera o de otra algún tipo de desastre arqueológico, ¿no? Pero en los tiempos actuales, igual que estabais hablando antes, yo creo que con acierto de las reproducciones que se pueden hacer en la actualidad, en cantidad de cuevas, aquí también en Altamira, en Cantabria hay una réplica que es la que se puede visitar, la de Altamira auténtica solamente para estudiosos. Pero yo creo que los criterios han cambiado. Naturalmente que estamos hablando de una mentalidad todavía muy del siglo XIX, en la que pues la apropiación de lo ajeno era algo pues, bien visto y saludado por los ingleses, alemanes o españoles que se apropiaban de estas cosas. Pero en la actualidad, aparte de que eso sería prácticamente imposible, yo creo que el que se ubiquen, un poco desde el punto de vista contrario a lo que dice Carmen, el que se ubiquen las obras en su lugar de origen, no solamente no es malo, sino que para esos lugares
es muy bueno. Es una forma también de promoción turística y de promoción del propio país y del propio territorio. Yo creo que en general todo lo que se relaciona con la cultura es rentable, desde un punto de vista no ya meramente cultural, sino incluso económico. Entonces, el que un país, un territorio, pueda conservar su patrimonio histórico, le da un valor increíble desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista económico. Por lo tanto, yo creo que en la actualidad no solamente la mentalidad de conservación y de respeto va por otras vías, sino que además creo que son vías en este momento, el turismo está tan generalizado, pues permite enriquecer lugares que por otro lado no tendrían mucho atractivo desde el punto de vista económico, porque son a veces lugares muy pobres y que, en fin, es una manera de poder defenderse. Gracias, Julio. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien, pues entonces Sí, seguimos. Jesús Alberto. Perdón, no le veía. Perdona, Jesús. No, muchas gracias, Pepa. Qué bonito libro y encantado de tener la oportunidad de participar en este debate y de escucharlos y pues darnos cuenta de que esta realidad que representan los vestigios arqueológicos y el estudio de las culturas antiguas, pues despierta muchas opiniones y muchas pasiones a veces. Yo comprendo que desafortunadamente la historia también tiene a veces un valor de uso, un valor de cambio que se le atribuye y muchas veces se convierte más en una mercancía que en la posibilidad de acercarnos a ella para entendernos a nosotros mismos como sociedad. Ahora mismo México está pasando por una situación complicada con Francia, una cuestión que se ha vuelto un alegato internacional diplomático por una subasta que se realizó esta semana de piezas arqueológicas y México pues hizo el reclamo, yo creo que ustedes todos lo saben, al gobierno francés que dijo pues nosotros no podemos hacer nada al respecto porque estas piezas están en manos privadas y el Estado, si estuvieran en manos del Estado, pues el Estado actuaría en relación a ello, pero como hay quien se ostenta como propietario de estas piezas, pues él puede, de acuerdo con la legislación en Francia, puede hacer lo que disponga, ¿no? A este alegato, pues ustedes saben, se unió Guatemala, se unió el gobierno de Colombia, se unieron Honduras y Perú, todos estos países que en América Latina, junto con México, en general toda América Latina, ¿no? Porque todos tenemos vestigios arqueológicos de Mesoamérica y de otras culturas que son precolombinas. Pero en particular estos países porque son los que más poseen esta clase de vestigios arqueológicos y de figuras, ¿no? Y bueno, pues poco se pudo hacer, la subasta se llevó a cabo. Parte del problema es que aquí además lo que trascendió públicamente pues es que muchas de esas piezas eran falsas, por lo menos 15 de unas 80 y tantas piezas eran falsas, entonces estamos hablando como de una quinta parte, casi sexta parte de lo que se subastó y pues esto se presta a pues que haya un mercado negro, el que no haya una regulación adecuada, pues se presta a que haya mercados negros y que la cultura, en vez de ser patrimonio de toda la humanidad, se convierte en patrimonio de unas cuantas personas, ¿no? Entonces yo creo que todo, para atender a la pregunta de Pepa, que me parece muy importante, creo que ya se ha dicho, se ha respondido aquí en el debate, yo creo que todo vestigio, todo
elemento debe estar en su contexto original, y como bien dice Pepa, pues se pueden hacer reproducciones y tenerlas en los museos y que la gente los visite. Hoy el interactuar vía internet permite también hacer recorridos virtuales por los museos y eso facilita para quienes no tenemos mucha movilidad. Yo creo que lo que hace falta mucho pues, es conciencia y qué bueno que haya este tipo de libros y de reflexiones y de debates que nos mueven a pensar sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Tienes de fondo la Puerta de Micenas, ¿no? Esta es la Puerta de los Leones, sí, a la que se refiere Robert Kaplan, que ya un periodista estadounidense que ya he mencionado en algún debate anterior, y él hace alusión a este espacio, digamos, arqueológico, arquitectónico que visitó en su recorrido por el Mediterráneo, cuando visitó Grecia y el norte de África. Dice, y me parece maravilloso lo que él recupera, lo que él rescata de este viaje, porque además es un cronista extraordinario, Kaplan. Cita a una maestra de la cultura clásica, también estadounidense, Edith Hamilton, de principios del siglo pasado, que ella en sus escritos menciona que este lugar le recuerda toda la atmósfera que describe la tragedia de Agamenón. Incluso dice, bueno, y no solamente Agamenón, Shakespeare, ¿no? Hamlet está aquí, ¿no? Entonces, cuando visita este lugar, Robert Kaplan lo describe de una manera extraordinaria en uno de sus libros, Invierno Mediterráneo, y dice efectivamente lo que escribió Edith Hamilton está aquí multiplicado, ¿no? Y no pueden ustedes imaginarse, palabras más, palabras menos, lo dice Kaplan, lo maravilloso que es poder estar aquí y verlo en su contexto real, en su contexto original, ¿no? Más que solamente descrito en un libro o verlo en una fotografía, ¿no? Gracias, Jesús. Es que hay lugares que son mágicos, ¿verdad? Que tienen un algo mágico, y yo creo que la Puerta de Micenas es uno de ellos. Bien, ¿hay alguna intervención más? No. No. Pues seguimos. Sobre el terreno. El descubrimiento y apropiación de los restos de la cultura clásica en Grecia presenta tintes de una aventura propia de los tiempos que comienzan en los primeros años del siglo XIX, en los que Europa estaba enfrascada desmantelando las instituciones que habían articulado sus sistemas políticos y sociales, al mismo tiempo que los países se enfrentaban a la gran expansión napoleónica. Es el momento del surgimiento de las nacionalidades en el que el estudio del mundo clásico presentaba un desafío considerable. En este tiempo, miembros de una élite europea bien formados en la cultura clásica, estudiosos del latín y del griego, curiosos y ambiciosos de aventuras y conocimientos, comienzan a hacer viajes exploratorios a Grecia en busca de restos de antiguas construcciones. Eran pintores, arquitectos y arqueólogos, pero ¿a partir de qué ideas se lanzaban aquellos hombres a descubrir Grecia y cuáles eran sus verdaderos objetivos? Aunque eran personas que pertenecían a la élite acaudalada que se permitía los viajes por el mero placer del conocimiento, como eran los viajeros que integraban el Grand Tour, la expedición que exploró en Basas tenía unos objetivos que iban más allá del mero placer del descubrimiento, como nos decía Aristóteles. Coquerel era arquitecto de profesión y su objetivo, en la búsqueda de estos restos arquitectónicos griegos, trataba de verificar si se correspondían con las recomendaciones del arquitecto romano Vitruvio, cuyo tratado sobre la materia se seguía utilizando como un manual en su trabajo. Estaba buscando en los restos del mundo antiguo un modelo de diseño para las artes aplicadas de su tiempo. Lo mismo que Coquerel buscaba certezas arquitectónicas, los artistas de aquel tiempo estudiaban la escultura de la antigüedad copiando sistemáticamente
modelos clásicos obtenidos como réplicas en escayola de los posibles originales. Desde entonces, y sobre todo a lo largo del siglo XX, la formación artística ha ido dejando de lado el modelo clásico en aras de la creatividad y la imaginación. Pero el papel del mundo clásico como modelo sigue presente en los debates actuales, cuestionándose si las formas arquitectónicas clásicas siguen siendo las mejores y más aptas para imitar. Pregunta 2. El modelo artístico de la antigüedad clásica está presente en la cultura del siglo XXI. ¿Cómo y por qué ha atravesado el tiempo hasta nosotros aquello que griegos y romanos construyeron, escribieron o esculpieron? Sepa. Yo. Dime. Perdón que me autodesigno. Muy bien, dime. A ver, yo creo que esto tiene que ver con la ilustración y con el uso del lenguaje clásico como una especie de identidad estética de las nuevas ideas. De hecho, todo el neoclasicismo es una especie de puesta en valor del lenguaje clásico para asociarlo a las nuevas instituciones, al poderío de los nuevos estados, de las nuevas naciones. Todos estos arquitectos estudiaban con el Vitruvio como manual. Era una vuelta a buscar las enseñanzas en el pasado. Es decir, imagínate que nosotros ahora para estudiar arquitectura buscásemos un manual, no sé, de hace 1000 años atrás o 2000, pues esto era lo que sucedía en ese momento. Entonces, yo creo que también el lenguaje clásico tiene un valor porque estableció a nivel de arquitectura claramente una especie como de, bueno, en la escuela decíamos metalenguaje, que queda muy teórico, pero es verdad porque, digamos, establecía todos unos cánones y unos criterios muy determinados para poder resolver fachadas y frentes, accesos de edificios, y tenías toda una serie de un repertorio de elementos y de proporciones que estos arquitectos modernos de esa época, siglo XVIII o XIX, pues lo adoptaban como señal de su propia identidad. Creo que durante el siglo XX entramos en un periodo de desmantelamiento de todo esto. Hubo todo un esfuerzo de alejarse de principios clásicos, entre los cuales no solamente están los órdenes clásicos, pero también la simetría y demás cuestiones, pero siempre queda ahí, siempre está presente de alguna manera y siempre renacen, ¿no? De hecho, a fin del siglo pasado tuvimos un movimiento de renacimiento que fue el posmodernismo, en el cual los arquitectos modernos de aquel entonces pues recuperaban como una especie de caricatura del lenguaje clásico, con frontis, con pilares clásicos, capiteles y demás, queriendo ser modernos, pero utilizando una referencia a este lenguaje. Y por último, decir, por ejemplo, que nosotros en el estudio tuvimos un cliente con el que tuvimos mucho trabajo, que ahora está un poco venido a menos, pero en su momento fue el mayor desarrollador de centros comerciales de Inglaterra, un país donde el lenguaje clásico sigue teniendo muchísimo peso, y sus centros comerciales los hacía en lenguaje clásico. Y de hecho hay uno que es uno de los más grandes del país, que es el Trafford Center en Manchester, que es muy kitsch, pero está todo lleno de capiteles clásicos y columnas y frontis. Y según él, el valor que tiene ese lenguaje para un centro comercial es que nunca pasa de moda y que además transmite como una sensación de nivel de estatus que predispone a la gente a gastar más cuando entra allí, ¿no? Porque es como una arquitectura más noble y no efímera como la de cualquier centro comercial. En fin, que el lenguaje clásico sigue vivo y es una referencia que tenemos como un sustrato y siempre cada 2 por 3 renace, aunque hagamos todo lo posible para anularlo. Sí. Gracias, Jorge. Ahora Julio y luego Carmen. Sí. Bueno, yo quería hablar un poco en torno a las mismas cuestiones que comenta Jorge, que efectivamente nunca Europa sea Occidente en general, que también en América el arte clásico ha tenido una incidencia
muy potente, ¿no? Pero que nunca Europa se ha conseguido deshacer de esa herencia cultural en lo arquitectónico y en la literatura, en la escultura. En pintura no, porque la pintura griega ha desaparecido prácticamente toda, no se ha conservado. Ojalá se hubiera mantenido, porque parece que en pintura también tenían mucho que decir desde un punto de vista técnico y, por supuesto, en cuanto a los temas. Pero el siglo XX, efectivamente, estoy de acuerdo en que ha puesto patas arriba todas esas tradiciones tan armoniosas que había recuperado el Renacimiento y luego pues el neoclasicismo y, bueno, hasta el siglo XIX completo. Pero sigue todavía en el siglo XX. Es decir, aquí en España, sin ir más lejos, Ricardo Bofill ha hecho obras con una estructura totalmente clasicista. Estoy pensando en el teatro de auditorio de La Coruña, ¿entiendes? Una fachada totalmente clásica. Y bueno, y armonizando con elementos más actuales, ¿no? El uso del vidrio y toda esta serie de cosas, de materiales más contemporáneos. Pero nunca nos hemos deshecho, yo creo que para bien, de los aportes de Grecia. Gracias, Julio. Carmen. Sí, bueno, yo creo que los modelos clásicos se han tomado como base para arrancar en el estudio de las diferentes artes, pero pienso que está muy superado y que ya tenemos arquitectos que conocemos todos, como Norman Foster o Gehring o miles de ellos, que Le Corbusier, que han roto con esos moldes. No tiene nada que ver ya el mismo modernismo, el mismo Gaudí. Es decir, creo que es como un martirio. Yo tengo una hermana que es pintora de profesión, pintora no de techos, sino de pintura artística, y para ella fue un auténtico martirio tener que pintar a carboncillo la cantidad de esculturas que le ponían del mundo clásico pues porque había que empezar así, es que no se podía empezar de otra manera. Y bueno, mi hermana ahora mismo está pintando esculturas de Chillida en lienzo y de otros arquitectos, o sea, de otros escultores. Le ha dado ahora por eso. También ha pintado cerámica china, cerámica de Talavera. Es decir, que quizás sea que no han sabido los enseñantes salirse del modelo clásico para empezar las carreras oportunas de arte y arquitectura. No lo sé, ahí me quedo. Desde luego a mí me das una arquitectura moderna y yo no quiero ver nada clásico, salvo lo que es original. No me interesa, como tampoco me interesa. Yo recuerdo que ella decía, vamos a ver, 10 cabezas para formar el cuerpo de un hombre en pintura, ¿no? Y dice, y tenemos a Sargent, que se ha pasado 3 pueblos de lo que es la pintura en 10 cabezas. Tiene una imagen que la trajeron aquí a Madrid comparándolo con Sorolla, y bueno, es una imagen que ahora la tiene el Thyssen, de una aristócrata británica, que no cabe duda que no guarda en absoluto el modelo clásico, y estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Dejas abierta ahí la cuestión. Muchas gracias, Carmen. Ahora, Carlos. Bueno, yo simplemente apuntar una cosa interesante que luego, Pepa, tú sacas, ¿no? en el resumen, que es el hecho de que interpretamos, ¿no? de alguna forma el mundo clásico como lo hemos llegado a conocer, ¿no? Y que no hay certeza de que efectivamente sea así, ¿no? Y en arquitectura, por ejemplo,
a nadie se le ocurriría ver, digamos, arquitectura neoclásica que Jorge comentaba del siglo XIX, pintada de colores rojos y azules, porque no nos han llegado, digamos, o no habían llegado en esa época vestigios, ¿no? De que efectivamente, al parecer, ¿no? Los frisos estaban pintados de dichos colores, ¿no? Con lo cual, pues tenemos, ¿no? Una reinterpretación teórica, ¿no? de ese clasicismo, lo cual es interesante. O el propio Stratford Center, ¿no? Que decía Jorge, con sus decorados dorados, ¿no? Es decir, que ya rayan en lo kitsch, ¿no? En lo imaginario. Bueno, simplemente un apunte. Vale, muchas gracias, Carlos. A mí me parece que un punto muy importante a tener en cuenta para entender cómo la antigüedad ha llegado a nuestros días es el Renacimiento. O sea, el Renacimiento recuperó toda la cultura clásica, la amalgamó, la pulió y nos la ha transmitido. Julio lo ha mencionado, ¿no? Nos ha llegado lo clásico más a través del Renacimiento y luego se ha mantenido y ha ido aflorando en distintas épocas históricas, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bien, ¿hay alguien más? Bueno, pues entonces seguimos. En la convulsa y transformadora Europa de las guerras napoleónicas, pese a las diferencias que iban surgiendo con los nacionalismos, el redescubrimiento de Grecia suponía el redescubrimiento de los orígenes de la cultura occidental, enfocando el origen de la civilización europea por encima de las confrontaciones nacionales. Con Grecia, la cultura occidental recibía unas raíces comunes que podía hacer suyas. Pero lo más destacado de la expedición a Basas es precisamente el hecho de ser una expedición para enfrentarse al estudio del mundo clásico sobre el propio marco geográfico. El estudio del mundo clásico y del mundo antiguo en general, que tiene su apoyo fundamental en la arqueología y los restos antiguos, ha necesitado de grandes esfuerzos, a veces con resultados precarios. El interés por el mundo clásico conlleva ir hasta allí, hasta el punto desconocido, el derrumbe de un sueño. Pero las expectativas de los viajeros que llegaban a Grecia buscando la imagen de grandeza de su pasado se veían frustradas ante lo que allí se encontraban. Atenas, en los primeros años del siglo XIX, era una caótica ciudad pequeña, casi un pueblo bajo el dominio turco, que albergaba al gobernador en la fortaleza y mezquita en la que se había convertido el Partenón. Allí reinaba la mugre y la insalubridad, así como la mezquindad y la falta de honradez de sus habitantes. El escritor de Quincy se preguntaba cómo aquella gente podía hacer valer la gloria que fue Grecia, dada la situación en la que se encontraban. Este cuestionamiento que hace de Quincy sobre la imagen que presentaba Grecia tuvo diferentes respuestas. Para algunos viajeros, las dificultades añadidas a la exploración y el descubrimiento de lo que había sido la antigua Grecia eran un plus incrementado a su actividad, que le confería un carácter heroico. Para otros, la grandeza de Grecia clásica estaba presente, si bien oculta, en el escenario creado por los turcos, a los que se les hacía responsables del deterioro de aquella realidad añorada, como intentó demostrar Lord Byron al combatir y morir en su guerra de independencia. Por último, siempre quedaba la imaginación como una forma de viajar a Grecia, sin haber estado nunca allí. Los escritores y poetas ingleses que escribieron en el primer cuarto del siglo XIX, sin pisar suelo griego, crearon una Grecia imaginaria basándose en los a veces escasos conocimientos de la literatura clásica y sin ser expertos en el idioma griego. El poeta John Keats, en su oda a una urna griega, forjó una imagen romántica idealizada de la cultura griega que fue muy criticada por sus contemporáneos. John Keats no solo concibió una imagen ideal en su famosa oda, sino que a lo largo de su obra aparecen referencias a la cultura griega, por la que sentía una gran admiración, a Homero, a los dioses Apolo, Pan, Baco o Psique. Aún inviolada novia del sosiego, ahijada del reposo y de la calma, ¿qué leyenda entre hojas te rodea, de dioses o mortales, o de ambos en el templo en el valle de la Arcadia? Oh ática armonía, hermoso mármol, con hombres y doncellas cincelados, con ramas de boscaje, holladas hierbas. Pues cuando esta generación se extinga, tú seguirás en medio de otras cuitas, amiga del hombre a quien dirás, belleza es la verdad, verdad lo bello.
Lo cierto es que la visión de Keats de lo bello y lo sublime de la antigua Grecia pasó a constituir el patrón habitual con que juzgar tanto la Grecia moderna como los restos del pasado clásico. La polémica sobre el conocimiento directo de los restos de la cultura griega se hace patente con el traslado de parte de los mármoles del Partenón al Museo Británico por parte de Lord Elgin. Además de las críticas todavía activas sobre el escandaloso expolio y mutilación de un tesoro de Grecia, la repoblación más virulenta por el saqueo del Partenón la denunció Lord Byron. Otro aspecto muy importante de la expedición a Basas es que era una expedición a Grecia, abandonando Roma como campo exclusivo de estudio del mundo clásico. Por decirlo de una manera simplificada, Roma ya no daba más de sí. Se hacía necesario ampliar los horizontes exploratorios al mundo montañoso y peligroso de Grecia. Grecia lo inventa, Roma lo quiere. En la excursión a Basas, más que la búsqueda de novedades en el ámbito de la arqueología, influía un anhelo presente en aquellos primeros años del siglo XIX, como era emprender el viaje cultural desde Roma hacia Grecia. Los romanos se sentían deudores de las culturas que habían sometido, especialmente con la cultura griega. Horacio, en su epístola al emperador Augusto, reconocía que Roma, al conquistar el mundo griego, había sido también conquistada, pues le debía a Grecia el arte y la literatura romanas. Aún es difícil determinar en qué medida Roma fue parasitaria de la cultura griega. No hay que olvidar que fueron los propios romanos los que plantearon su relación con Grecia en estos términos, retrotrayendo el arte y la literatura a los modelos de Grecia. El mismo Horacio presentaba su poesía como continuación de la poesía griega, de obras escritas 500 años atrás y que se estudiaban como obras clásicas. Los templos y los edificios romanos estaban llenos de obras de arte griegas, ya fuesen originales o copias, y los romanos acaudalados, como Cicerón, exhibían en sus casas y villas obras de arte griegas como un signo de distinción. Por último, no hay que olvidar que en el gran poema romano sobre el origen de la ciudad, la Eneida, Virgilio se las ingenia para hacer descender a sus fundadores directamente de los héroes troyanos. Pregunta 3. Roma se apoderó de la cultura griega e incorporó a la suya aspectos de otras muchas culturas, al mismo tiempo que las enriquecía y las divulgaba en los territorios del imperio. ¿Se podría hablar de una cierta transculturalidad dentro del Imperio Romano? La transculturalidad que conocemos actualmente, o sea, una traslación hacia el pasado de la idea de transculturalidad, ¿no? Dentro del Imperio Romano. Los márgenes del Imperio Romano eran muy amplios. Julio. Sí, bueno, Pepa, eres muy tramposa porque nos metes ahora a Roma cuando aún no sabemos desatascarnos de Grecia. No nos líes, por favor, no nos líes. Pero bueno, sí, no, la verdad es que todos estos temas dan tanto juego y son tan intensos, tan profundos que son inacabables de discutir. Hay una cosa que a mí me admira esencialmente sobre el tema griego y de una manera específica el tema ateniense, porque yo creo que es el núcleo de todo lo que ocurre en Grecia y después en todo el mundo helénico, ¿no? ¿Cómo es posible que un pueblo prácticamente de 50.000 habitantes y del tamaño de Cuenca actualmente, una ciudad pequeña, incluso para los cánones de aquella época? Pensad, por ejemplo, que Siracusa, más o menos en esa época, tenía unos 300.000 habitantes. Atenas, no sé cuántos, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que en torno a 50.000 o poco más. Sí, era muy pequeño, sí. ¿Cómo es posible que en un sitio tan pequeño, allá entre montañas, pobre, porque no era tampoco un territorio rico, pudieran hacer tantas cosas en un plazo breve de tiempo? Porque fueron prácticamente 200 años. Después ya vivieron de las rentas en el helenismo, pero yo qué sé, hubo ahí 100, 150 años mágicos en los que crearon de todo, para empezar un sistema político. ¿Entiendes? No podemos olvidarnos
de esto. Entonces, no sé si de hecho el sistema político que se generó en Atenas, en la democracia, tuvo que ver, fue el motor que dio un poco de carrería, de estímulo a todo lo demás, o en realidad fue parte del mismo proceso y unas cosas se relacionaban con otras. No lo sé, pero a mí no deja de admirarme que hay momentos mágicos en la historia de la humanidad difíciles de entender, yo qué sé, pues como ocurrió en España durante la generación del 27, por ejemplo, como en un puñado de años hay tanta gente lúcida en literatura o en el siglo XVII español, en arte, en literatura y en todo. Es decir, hay momentos en la historia especialmente fructíferos, y yo creo que la Atenas de los siglos 6, 5, 4 antes de Cristo es de esos, y no sé, creo que saber por qué no dejaría de ser interesante. Gracias, Julio. Carmen. Sí, yo simplemente quería decirle, vamos, contestar un poco lo que ha dicho Julio, en el sentido de cómo es posible que Atenas, una ciudad tan pequeña, pudiera guiar en tantas cosas el mundo clásico, ¿no? Y se me ha ocurrido pensar en Silicon Valley. ¿Cómo es posible que unas personas que estaban en un garaje pudieran cambiar el mundo de la manera que se ha cambiado y que ahora esté desarrollándose allí lo más importante en tecnología que pueda haber? Bueno, ahora Nueva York también ha copiado un Silicon Valley parecido al que existía, y también está desarrollando allí mucha tecnología, pero es que la fuerza del ser humano yo creo que no tiene fronteras, no, pequeños seres, o sea, mueven montañas, y creo que siempre ha sido así. A mí no me produce extrañeza que tan poca población pudiera reunir tanta sabiduría para que posteriormente fuera el soporte del mundo romano y por ende el de la humanidad casi, bueno, la humanidad occidental. Y ahí lo dejo. Gracias, Carmen. Jorge. En relación a tu pregunta, yo no sé si hablar tanto de transculturalidad, sino de dominación cultural, porque y ahí me retrotraigo a uno de los libros que leímos aquí, que fue Sapiens de Harari, que hace una visión muy a gran escala de la historia humana y la define como un proceso de unificación cultural. Porque sí, porque digamos, cada vez vamos ampliando el tamaño de las áreas de mayor homogeneidad, y el Imperio Romano fue un paso más, ¿no? Y por supuesto que ellos arrasaban con todo en la medida que podían, no había ningún tipo de respeto por la cultura previa. Eso nunca en ninguna etapa histórica, recién los que nos estamos planteando respetar y hablar de transculturalidad y tal, es una cuestión muy moderna, digamos. Esa sería mi respuesta, digamos, no hablaría de transculturalidad, sino de dominación cultural. Gracias. Bueno, en realidad la idea es que en Roma, en la época de conquistas, que no fue tanto durante el imperio, sino más bien en la república, lo que pasa es que el imperio luego vivió de las rentas, los romanos asumían las religiones y las culturas de aquellos lugares donde establecían provincias y se las llevaban a Roma, y allí desde Roma las trasladaban a otros lugares del imperio. Esa es un poco la idea, ¿no? Si vosotros pensáis que ese movimiento cultural que había en Roma a través de la grandísima extensión territorial que tenía, se puede comparar con esta globalidad cultural que existe actualmente. Esa era la idea de la pregunta, que a lo mejor no la he formulado bien, por eso no. Sí, yo creo que sí se puede comparar. Yo creo que sí, es parte del proceso de globalización. Fue un paso súper importante en aquel momento. Vale. Yo también, mira.
Carmen. Perdona, Sí. Jesús Alberto ha levantado la mano. Ah, Jesús, no te había visto. Perdona, Jesús. Sí, y estaba Marta también, Sí, Marta también. para hacer un comentario. Si quieren, le cedo la palabra a Marta y enseguida... Ya Marta no la veo aquí en los cuadritos. Sí, Venga. yo sí la veo, ahí está. Pues, gracias, Jesús. Yo voy a hablar poco. Solo tengo una pregunta a tu pregunta, y es si es evitable la transculturalidad. Porque yo creo que el ser humano, si aprende por imitación, en el momento en el que se sumerge en una cultura o domina otra cultura, algo siempre absorbe. Entonces, bueno, es que no sé si se puede evitar que eso pase. No, yo creo que no se puede evitar. Yo creo que no se puede evitar, y además los romanos eran muy pragmáticos y sabían aprovechar aquello que conocían y que les podía ser útiles, ¿no? Eso también es un punto a tener en cuenta, ¿no? Pero yo creo que cuando entran en contacto dos culturas es muy difícil evitar que haya un trasvase entre ambas, ¿no? Gracias, Marta. Ahora Jesús, ¿no? Sí, muchas gracias, Pepa. Yo iba a comentar algo semejante a lo que dijo Jorge. Me parece que pues antes los estudios en materia sociológica ponían mucho más énfasis en el tema del conflicto, ¿no? Y si se daban estos contactos interculturales de manera conflictiva o de manera amistosa, ¿no? Que realmente creo que existen pocos ejemplos de este tipo de intercambios amistosos, ¿no? Lo común pues es que las civilizaciones defiendan sus propias creencias y su cultura, ¿no? Pero sí pensando un poco en el término de expandir, porque creo que la tendencia del ser humano o de las sociedades humanas ha sido históricamente siempre la de abarcar más territorio. Esa es una tendencia, creo que, pues inevitable, ¿no? Creo que justamente lo que hace muy interesante el estudiar este momento de la cultura clásica, Grecia y Roma, es que aquí comienza la globalización, como decía Jorge, ¿no? Ellos vivían de alguna manera, lograron vivir o por su situación geográfica o por los descubrimientos tecnológicos y del pensamiento que empezaron a desarrollar, los hacía vivir como en una caja de cristal y de alguna manera eso al mismo tiempo fue algo maravilloso porque permitió que su cultura permeara hacia otras culturas y hacia otras civilizaciones y al mismo tiempo tomara un poco de esto. Es lo que entiendo que dicen los sociólogos, nombran como transferencia de valores o de elementos culturales, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo hubo, yo creo que lo hubo en el caso de Roma. Comentaba yo en algún momento que hay autores, en algún otro debate, que hay autores que, por ejemplo, critican el hecho de que Roma no hubiera desarrollado una arquitectura propia, una moda en cuanto al vestido propias. Pareciera que estaban ellos más preocupados por extender su dominio comercial y político y dejaban el tema del pensamiento a los griegos, ¿no? Ellos gobernaban y los griegos pensaban, de tal manera que inclusive eran maestros de sus propios gobernantes, ¿no? Sin duda hubo muchas cosas que no admitieron los emperadores de la polis griega, de la cultura griega, porque la cultura griega era fundamentalmente en esta idea de ser transparente, también abogaba por cambios, y pues eso a Roma no le agradaba mucho, ¿no? Entonces, sí creo que logró apropiarse de algunos elementos, pero pues evidentemente otros los rechazó, y esto creo que pues es natural en todo este tipo de intercambios multiculturales, ¿no? Gracias, Jesús. ¿Alguien Sí, más? sí, yo había pedido la palabra. Ay, no te había visto, Carmen, perdón. No, no te preocupes. Yo creo que sí, que no se puede entender que Roma fuera una ciudad globalizadora en el sentido que hoy damos a la globalización, que es una cultura
de enriquecimiento sin límites y ir hacia las zonas donde son más baratas las manos de obra y bueno, pues ya vemos a Amancio Ortega, que este año pues ha multiplicado por no sé cuantísimos millones, es el número 1 de la cantidad de dinero que ha ganado. Entonces, en ese sentido, yo no veo a Roma. Recomiendo, si alguno tiene Movistar Cero, ver la serie de Mary Beth sobre Roma, porque es que los romanos aportaron cosas extraordinarias a los seres humanos. Tenemos una idea de ellos un tanto equivocada, yo la tenía por lo menos, y me quedo un poco perpleja de la cantidad de cosas extraordinarias que aportaron, no solo en el arte, la arquitectura, que todo eso, bueno, eran copiadores de Roma, de Atenas, perdón, sino en los derechos que adquirieron los seres humanos a través de Roma. Y ahí me quedo. Julio y luego Jorge. Carmen, ¿te refieres al derecho romano como aportación? No estaba todavía, Pepa. Ellos empezaron a dar derechos sobre todo a los criados, a los esclavos, a la gente que era que venía de otros territorios, porque claro, hay que pensar que el mundo de aquella época no estaba poblado, entonces ellos hicieron una labor también de población muy importante. Vale. No, es que Venga. Julio. Sí, bueno, es que no he acabado de entender un poco los argumentos de Carmen, porque ha dicho por un lado que no consideraba que lo romano fuera un elemento también de globalización. Yo creo que No fue. En el sentido que se entiende hoy como globalización. No en en el ese sentido tal vez incluso más profundo, creo yo, y más positivo, porque fue el primer imperio unificador. No fue lo primero que se unificó, porque yo creo que es verdad lo que decía Jorge acerca de los argumentos de Harari, que se han comentado en este club hace tiempo. Siempre ha habido tendencia globalizadora, es decir, los fenicios, cuando recorrían el Mediterráneo con sus productos que comerciaban y creando colonias, pues estaban difundiendo sus cosas. Alejandro Magno creó un imperio bárbaro en muy poquito tiempo, que sirvió de base después para los romanos. En la Edad Media, Gengis Khan creó el mayor imperio de la historia, salvando el inglés. Los chinos establecieron a través de la ruta de la seda todo un sistema de comunicación tremendo. Los árabes expandieron todo el mundo, desde la India hasta Al-Ándalus, también con criterios unificadores. Quiero decir que es verdad que a lo largo de la historia pues, siempre se ha tendido a movimientos unificadores, ampliando los espacios geográficos, el ecúmene que llamaban los romanos de su espacio vital, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con lo actual? Pues en la actualidad es muy diferente, no es solamente un intercambio cultural, es básicamente económico y además auspiciado por los intereses de los más ricos, que son los que se están beneficiando de esta gestión planetaria de la economía. Pero en realidad estamos asistiendo al capítulo más actual de todo ese proceso. ¿Cuándo se unifica Europa como cultura? Pues cuando viene el ferrocarril, porque antes viajar por Europa era un rollo y el ferrocarril permite cubrir distancias tremendas en poco tiempo. Quiero decir que a veces estos elementos materiales facilitan también esta tendencia a la globalización. Y hoy día no es solamente una globalización, contestando un poco a lo que nos comenta Pepa, no es solamente una globalización económica, sino también cultural. El turismo masivo que hay ahora hacia todas partes, te puedes desplazar en un avión hacia Cancún o hacia Tailandia o hacia Borneo en muy poquito tiempo, pues contribuye también a todo esto. El idioma, el inglés como idioma casi internacional, que no consiguió hacer el esperanto, pero bueno, es el esperanto de nuestros tiempos, pues todo eso también ha facilitado el intercambio. No lo sé, quiero decir que hay
muchos elementos, algunos no necesariamente positivos, pero en conjunto, más allá de nuestra voluntad, es una tendencia inevitable de la historia. Gracias, Julio. Jorge. Sí, quería decir que los romanos no tuvieron tren, pero tuvieron una red de carreteras, de calzadas romanas espectacular aquí en Galapagar. Hasta incluso tenemos una calzada que pasa por aquí. Es decir, que sí, que había un imperio difundiéndose por toda Europa y que tenía una presencia, ¿no? No, quería decir que se comentó que Roma no había creado como un estilo propio, sino que era como un reciclaje de la herencia griega, pero sin embargo yo creo que Roma fue como una especie de industrialización del lenguaje griego, porque creó unas tecnologías revolucionarias para la construcción y la arquitectura. Primero que empezó a utilizar ladrillos, empezó a diferenciar lo que es la estructura interior de los edificios mediante ladrillos o mediante argamasa, y luego lo que es el revestimiento exterior, cosa que no hacían los griegos. Los griegos eran edificios todo un mismo material, o bien los templos originales eran de madera, pero luego eran de mármol o de piedra, eran elementos monolíticos, tenían mucha dificultad para cubrir luces entre un pilar y otro, por eso las columnas están tan próximas. Pues los griegos inventaron el arco, inventaron las bóvedas, inventaron justamente la diferenciación entre lo que es estructura y acabado exterior, aspecto exterior. Con lo cual ahí arranca una de las claves de la arquitectura, que es una cosa es la estructura y otra es el aspecto. Eso lo inventaron los romanos y fueron muy prácticos, porque ¿qué aspecto usaron? El de la herencia griega, porque digamos era como tenía su connotación y su valor. Entonces me parece que no sé con esto si respondo a algo, creo que no, era un comentario que quería hacer, vale. Nada más. No, pero es muy interesante esto de la construcción de los edificios. A mí me parece muy interesante, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista práctico, los romanos aportaron muchísimo más que los griegos. Eso es indudable, ¿no? Es que además los edificios, los templos griegos no eran templos para ser ocupados, eran casi como una especie de esfinge, ahí un símbolo en la cima de un monte, con una connotación religiosa. No era para entrar, No. No era arquitectura de uso, era simbólica. Los romanos sí que crean arquitectura de uso, y mediante sus nuevas tecnologías de los arcos y demás, logran hacer fenómenos de edificios como el Coliseo, el Panteón, es decir, eran muy ingeniosos, eran muy ingeniosos. Y ingenieriles, cosa que los griegos no nada que ver. Sí. Carlos. Y Julio. Luego. Bueno, sí, un poco continuando con lo que dice Jorge, ¿no? El hormigón, por ejemplo, de los romanos aún se desconoce. Es decir, no sabemos en la actualidad exactamente cuáles eran las proporciones que utilizaban, que han hecho, ¿no?, que cúpulas como la del Panteón hayan llegado a nuestros días, ¿no? No solamente es una cuestión de forma, que en efecto, ¿no?, la perfeccionan, hacen que las estructuras se carguen a sí mismas, sino también de materialidad, ¿no?, de invento. Pero hay otra cuestión interesante, ¿no?, que es el hecho de construir ciudades. Es decir, de expandir el imperio auténticamente urbano, es decir, de crear una jurisdicción, un sistema legal que tiene, entre otros, como cometido regular la propiedad. Es decir, es importantísimo las contribuciones que llegan hasta nuestros días, ¿no? Aquí hay abogados, y por tanto, digamos, de separar lo público de lo privado. Esa separación que dice Jorge, ¿no?, que se expresa en la materialidad, en la estructura, en la infraestructura, etcétera, trasciende, ¿no?, al propio hecho urbano y a su propia regulación, ¿no? Es decir, no podríamos tener quizá la herencia que tenemos actualmente global, ¿no?, latina, si no hubiesen sido constructores de ciudades y constructores de redes uniendo dichas ciudades. Exactamente. Muchas gracias, Carlos. Julio. Sí, me estaba recordando en algunos momentos de la conversación que estamos teniendo tan interesante, la película de la vida de Brian. No sé si la recordáis, me parece que es una auténtica joya de la historia del cine, ¿no? Y entonces había un pasaje, dentro de los muchos que hay, en los que estaban discutiendo las distintas facciones judías, en fin, cómo
qué opinaban sobre lo de los romanos, que era un desastre, que nos han traído la guerra, que nos han traído la opresión y no sé qué, y no han traído nada más que miseria y tal. Levanta una mano y dice, bueno, nos han traído el agua en los acueductos. Dice, bueno, sí, nos han traído el agua, pero por lo demás son un desastre, una porquería y no sirven para nada. Bueno, sí, nos han traído calzadas y carreteras, sí. Bueno, sí, calzadas y carreteras y agua, pero lo demás tal. Sí, nos han traído también ciudades y tal. Bueno, sí, ciudades y tal, sí, pero nada más, nada más. Y así siguen una lista interminable de las cosas que los romanos habían hecho, pero nada más. Sí, las realizaciones prácticas de los romanos, claro. Sí, yo creo que cambiaron el mundo y de hecho, pues muchas de las cosas que ellos dijeron, pues, en fin, siguen siendo todavía de uso cotidiano, ¿no? El hormigón, por ejemplo, que comentaba Carlos y Jorge, pues era de una calidad increíble, porque debajo del agua fundía, o sea, se consolidaba. Y bueno, pues es un invento prodigioso que les permitió hacer estructuras de lo más locas y de lo más variables, porque, bueno, bastaba poner un entibado adecuado, un molde adecuado, rellenarlo de hormigón y ya estaba la construcción hecha con la forma que nos diera la gana. Que, por cierto, Vitruvio no lo valoraba mucho, el hormigón, no le gustaba más la piedra y... Mira, ahí siguen las construcciones, ahí siguen. Sí. En fin, es un mundo apasionante. La verdad es que se nos va la vida en todo esto. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Bien, seguimos. Estar allí. Vacaciones de verano. La imagen que tiene la Grecia actual para el viajero que se acerca a conocer sus tesoros y su cultura dista mucho de la que tuvieron hace 200 años los exploradores y buscadores de tesoros clásicos, aunque sigue presente la mezcla de ruinas y paisaje escarpado y montañoso. Este paisaje es el emblema del mundo clásico, la imagen que contiene la visión de un templo clásico en un agreste paisaje. Basa se ha convertido en una atracción turística del Peloponeso, pero el templo de Apolo está oculto para la vista del viajero, cubierto íntegramente por un pabellón o carpa de alta tecnología. Semejante constructo se justifica como una forma de proteger las ruinas de la lluvia ácida, mantener los cimientos del templo y permitir los trabajos de restauración. La diferencia entre los visitantes actuales y Cockerill y su equipo es que los viajeros del siglo XIX, además de descubrir los restos del pasado clásico, pretendían adquirir para ellos y para sus países cuanto pudieran llevarse. Mientras que la carpa actual nos recuerda que las prioridades han cambiado en cuanto a nuestras actitudes hacia el pasado clásico. El cambio desde la cultura de adquisición y posesión a la del cuidado solícito y la conservación que es propia del siglo XX. Un souvenir único. Pero no deja de ser una paradoja el que esta ideología del cuidado y la preservación propia de nuestro tiempo pueda usarse para justificar la retención de las reliquias, que de forma tan dudosa se llevaron nuestros antepasados del siglo XIX. Hay autocomplacencia paternalista en el hecho de que se considere que nosotros les hemos dado una mejor atención que la que habrían allí recibido. Sin embargo, nos une a los primeros exploradores no solo la expectativa de conocer los restos del mundo clásico griego, sino también esa visión romántica decimonónica que les impulsó a explorar y buscar los restos por el territorio griego. Una tradición sin corte hasta hoy. Estudiar el mundo clásico es algo siempre distinto y al mismo tiempo siempre igual. No se trata de un simple progreso en la interpretación del mundo antiguo. Al cambiar nuestros intereses se habrán producido beneficios y también pérdidas. ¿En qué medida el estudio del mundo clásico está sujeto a cambio? Es fácil comprender que el estudio y comprensión de los textos clásicos no representaba lo mismo para los monjes copistas medievales que para los eruditos del Renacimiento o los escolares británicos del siglo XIX. El modo en que nosotros enfoquemos nuestro estudio del mundo clásico estará por fuerza influido por el modo en que ellos enfocaron el suyo, porque estudiamos el mundo antiguo según lo que generaciones anteriores han escrito y pensado sobre el mismo. Todos somos estudiosos del mundo antiguo, pues a su estudio no nos acercamos ex novo.
No existe ninguna otra cultura que forme parte tan profundamente de nuestra historia, lo que no significa que sea intrínsecamente superior a otra civilización, ni que en la formación de la cultura clásica no hayan influido otras culturas. Parte del atractivo del estudio que tiene hoy el mundo clásico reside en las formas en que los escritores antiguos se enfrentaron a las tradiciones culturales de su mundo. No olvidemos que además del componente snob y clasicista del estudio de los clásicos, ellos están en la base del humanismo y el liberalismo. El acercamiento al mundo clásico supone siempre una experiencia única y diferente. Los cambios políticos y culturales que se han producido en Occidente desde la época victoriana han hecho que se valoren desde perspectivas diversas la importancia que tenían las mujeres en las polis griegas o el tratamiento de la sexualidad y el erotismo. En las cerámicas atenienses aparece escrita la frase Eros kalos, Eros es bello. Los debates que ha habido en el siglo XX sobre el feminismo y derechos de las mujeres, los estudios de género y las políticas sexuales han hecho que se indagase en qué manera la literatura griega ratificaba o cuestionaba la misoginia y se preguntase qué factores determinaban la forma en que se escribía sobre el sexo. Son unas luces muy potentes para entender lo clásico. Nuestra imagen del mundo clásico y su estudio. Un ejemplo claro de la contradicción entre las expectativas que tenemos respecto al estudio de Grecia, de la Grecia clásica y la realidad que nos encontramos si visitamos la zona, lo representa un cuadro pintado por el pintor Edward Lear, en el que el pintor representa el templo de Apolo en Basas, partiendo de dibujos y apuntes tomados en el lugar, pero representando un paisaje auténticamente inglés. Era una imagen de su propio país, parte de su propia cultura, porque también el estudio del mundo clásico lo era. Pregunta 4. ¿En qué medida la modernidad influye en las perspectivas de los estudios del mundo clásico? ¿Es un error que estén desapareciendo de los currículos escolares el conocimiento de la cultura clásica con carácter general? ¿Y cuáles pueden ser los motivos que llevan a los gobiernos a eliminar los estudios clásicos en la formación de las nuevas generaciones? ¿Castigar la enseñanza de los clásicos es como asesinar a los abuelos? A ver, Jorge. Pues estoy de acuerdo con esta pregunta y creo que sí, que es como asesinar a los abuelos. Es una pena que se pierda el estudio de la cultura clásica. Sin más. A ver, no sé, Julio, que sabe más. A ver. Pasa la bola, ¿eh? Julio. Sí. Yo, bueno, es que antes de contestar a esta pregunta, que me parece un tema en el que hay que entrar, quería indicar una pequeña historia, anécdota, pero que es real. Hablabas antes del tema de la visión, de la sexualidad y tal dentro del mundo griego, ¿no? Lo tocaba así un poco de pasada. Y uno de los reformadores importantes de la Atenas clásica y de los padres de la democracia ateniense fue Clístenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, Clístenes tiene una historia muy listo. Muy listo, sí. Un personaje muy interesante. Los reformadores atenienses, Solón y Clístenes, sobre todo, son personajes para leer su biografía porque son incluso divertidas. Pero una de las cosas que hizo este hombre, una de las normas que estableció es que cuando una mujer que no tenía hermanos y que sus padres habían fallecido, si quedaba viuda, para que el patrimonio que ella poseía por su familia no se perdiera, estaba obligada a casarse con un pariente del marido muerto. Pero, bueno, había algunos detalles y tal, pero el marido estaba obligado a hacer al menos 3 veces al mes el amor. A cumplir. A tener relaciones, no sé los términos exactos en los que le decía, pero el marido no se podía llevar la fortuna por la cara. Tenía que practicar sexo
al menos 3 veces al mes. Nos indica un poco algunas cosas. Esas ideas se podrían retomar, digamos, ahora. Ten cuidado, Bueno, ten cuidado. Depende de la edad. Que imagínate que a ella no le gusta, ni tienes propiedad y encima... Ordenaría bastante, ¿no? Nos ordenaría Si no mucho. tienes propiedad, no se van contigo. En fin. Pero bueno, volviendo a lo serio, pero esto también es serio, esto es historia. El tema de la pérdida de peso en la enseñanza en España, desde luego, pero creo que es un tema mundial, pues es una pena, una tristeza, y yo creo que es una sensación de que lo que importa son las matemáticas, la física, la biología y ahora la informática. La religión. La religión tiene más peso, los La estudios de religión hasta ahora. Bueno, ahora están cambiando las cosas, pero tenía más peso las horas de religión que las horas el mismo peso, de hecho, 2 horas a la semana que la cultura clásica, ¿no? Le quitaron la filosofía. Y bueno, pues desapareció el latín y el griego. Yo creo que griego no estudié, pero los estudios de latín a mí me han enriquecido muchísimo, muchísimo. Me han dado un vocabulario, un conocimiento del mundo clásico que no hubiera tenido si no hubiera estudiado las declinaciones y los verbos, pero también muchas otras cosas del latín. Pero el arte, bueno, y muchísimas cosas que en mi bueno, pues historia educativa me ha formado, me ha dado cuerpo, y yo creo que el conocimiento del mundo clásico es fundamental. Y las generaciones actuales no lo tienen. No lo tienen. Pero ni siquiera lo tienen desde el punto de vista religioso, porque a mí me da pena cuando en mi centro, en el que yo trabajé, los que daban la clase de religión, pues se dedicaban a una serie de cosas, aparte de poner vídeos a los chicos, y con eso pasaban la hora pues a hacer unas cosas absolutamente aburridas e inútiles. Y resulta que los chavales carecen de una formación iconográfica que sí nos proporcionaba la historia religiosa, la historia sagrada que se decía en nuestra época de estudiantes, y que nos permitía conocer bueno, pues, todos los mitos en los que se basa el cristianismo, que han sido después la base de la iconografía del arte clásico, pero sobre todo renacentista, románico, renacentista, barroco en nuestro mundo. De manera que ni siquiera el estudio de la religión ha servido para gran cosa. Pero desde luego, volviendo a la pregunta de Pepa, es una pena, y yo creo que es un fenómeno de difícil solución. No hay voluntad. Respondiendo un poco mejor, añadiendo lo que tú has dicho, he leído en algún sitio hace poco que la nueva ley de educación, la llamada ley CELA, en el bachillerato y en los últimos cursos ha relegado las pocas asignaturas que quedan de cultura clásica al carácter de optativas, lo que supone que accederán menos gente a ellas y que además las horas lectivas son menos que si fueran obligatorias. O sea que no lo han suprimido del todo, pero las han dejado como en un rinconcillo, ¿no? Como para que se vayan muriendo por sí mismas. Perdona, pasa lo mismo con la historia del arte. ¿Perdón? Espera, estaba Blanca, sí, perdón. Había levantado la mano Blanca. Pero... Sí, Perdón, sí. Blanca, es verdad, perdona, Blanca. Dinos. Gracias. Aquí en Guatemala, en las universidades, por lo menos en la Facultad de Humanidades donde yo estudié, fíjense ustedes que yo llevé un curso de literatura que se llamaba Grecolatina. Y les estoy hablando de hace unos 25 años, 20 años tal vez, que justamente era optativa. Pero Blanca se metió a llevar el curso de Grecolatina. Entonces, otra dificultad que sucede es que, por ejemplo, el catedrático sabía muchísimo, pero no sabía cómo explicártelo. O sea, era así una perorata y te perdías en todo lo que contaba. Entonces, también está ese déficit, ¿verdad? Que hay mucha gente experta, pero no sabe cómo transmitírtelo. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Sí, quería añadir solamente que esto que comenta sobre la pérdida de peso
en los currículos escolares de la cultura clásica pasa también con la historia del arte. En un país como España, con un patrimonio artístico tan impresionante, los alumnos no estudian ya historia del arte, salvo de una manera marginal, adosada a los textos de historia general. Entonces hay un capítulo pequeño donde después de la Edad Media se habla del románico, después del siglo XVI y XVII se habla del Renacimiento y Barroco, pero nada más. Una pena también, sí. Eso es una pena, sí. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Bien, pues entonces seguimos. Espera, Mira, Jesús pero habla. está Jesús. Jesús. Perdón, que no lo había visto. Jesús. Gracias, Pepa. Muy brevemente solo diría que, bueno, pues ya lo dicho por Julio, me parece que coincido plenamente y decir que es una lástima que la educación se convierta en mercancía en esta época. No sé si llamarle parte de la modernidad, Pepa, o ya producto de una posmodernidad, y que lamentablemente las universidades, algunas sobre todo privadas, y el Estado, cuando pues permean mucho estas ideas del ámbito de lo privado en el Estado, tienden a eliminar todas aquellas disciplinas que tienen que ver con las humanidades, pues porque se privilegia lo que más fácilmente se puede mercantilizar, ¿no? Entonces yo creo que el conocimiento, en la medida en que esté muy claramente separado de lo mercantil, nadie dice que no deben ser viables las universidades y los proyectos y todo lo que se emprenda, pero yo creo que también tiene que haber un respeto por la historia, por el patrimonio cultural, como mencionaba yo en el primer comentario. Y para no extenderme más, bueno, pues recordaría que yo comenté en algún debate anterior que en el caso aquí de la derecha, cuando llegó al poder, intentaba quitar las materias de filosofía en el currículum de los estudiantes. En el caso de las universidades privadas, la más importante universidad privada en México, su rector planteó hace muchos años ese debate, esa discusión, porque él decía que los padres de familia lo presionaban para que no hubiera clases de ética dentro de la currícula. Entonces, me parece muy importante que esos debates se sigan dando, porque en esa medida podemos hacer más conciencia sobre la importancia que tiene esta herencia cultural. En el caso del mundo clásico, en Occidente y en otras civilizaciones, pues por ejemplo en el caso nuestro, en América Latina, tenemos Mesoamérica, tenemos la cultura inca, y yo creo que también son dos grandes pilares de nuestra cultura y de nuestra civilización, y del mismo modo se pierden, lo mismo que los dialectos, lo mismo que las lenguas, se dejan perder porque no venden, ¿no? Porque no están acorde con lo que comercialmente se entiende que es importante difundir, ¿no? Entonces me parece que este tipo de discusiones siempre son positivas. Muchas gracias, Jesús. Marta. Gracias. Yo creo que iba a decir un poco, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julio y lo que ha dicho Jesús Alberto, y yo que tengo a 2 niños en edad escolar, pues lo veo que me da mucha pena pues que religión tenga 2 horas y música solo 1, y que cuando vayan a ir a una etapa más avanzada, pues veo que todo lo que tiene que ver con humanidades, pues como que le restan importancia, ¿no? Entonces, no sé si es como matar a los abuelos, pero sí que me parece que es algo que se hace con vistas a tener a gente que trabaje y a gente que no piense, que eso es lo que más miedo me da, ¿no? Porque yo soy ingeniera y adoro la ciencia, pero sí que tengo esa sensación de que esto de ingeniería, que para mí como fue tan duro, tardé mucho en empezar a leer. Yo me queda, o sea, he empezado a leer hace relativamente pocos años. Y veo que pues un libro de filosofía,
digo, me cuesta tener pensamiento crítico. O sea, he llegado y digo, he sido borrega muchos años, de verdad. Y yo no quiero eso para mis hijos, no quiero eso para la sociedad, pero es que trabajo en una ingeniería y yo miro a mi alrededor y esa sensación que tenemos de, me hablas de alguien ingeniero y piensas, ¡guau! Y yo lo veo y digo, porque a nivel de pensamiento crítico y de ser humano se pierde mucho. Entonces, yo sí que creo que es súper importante, pues eso, conocer la historia clásica, la filosofía, la historia de las religiones. Julio, que supongo que te referías a eso, porque yo que he sido siempre de no ir a religión, por no ir a religión católica, y pues a estas alturas de mi vida, de hecho, voy a estudiar un poco historia de las religiones, que me parece súper interesante, pero tengo esa sensación, digo, y yo porque soy curiosa y he abierto los ojos tarde, pero me da mucha pena para la sociedad que estamos generando, que nuestro único sentido sea, vas a trabajar en esto, vas a hacer esto y además te voy a manejar así, porque no vas a pensar. Entonces, digo, es que no sé si alguna vez vamos a conseguir en este país o en otros, disculpad, no hablo mucho, es que tengo la garganta mal, una educación que sea, pues que considere también el lado humano. No quiero que se pierda la ciencia, que es súper interesante y nos ayuda en muchas cosas, pero creo que hay que combinarlo mejor. Uy, muchas gracias, Marta, tienes mucha razón. Es una pena, es una pena. Bien, seguimos. Nos queda un poquito, vamos a ver si llegamos a la última pregunta. No vamos allá, pero bueno. Guía de mano, el viaje al pasado. En las guías turísticas de la antigüedad se mencionaba que el templo de Apolo Epicurio, Salvador, en Basas, se erigió como una ofrenda al dios por haber salvado al lugar de la terrible epidemia de peste que asoló Atenas a finales del siglo V a.C. y que se extendió por la región del Peloponeso llegando hasta Arcadia. Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, y Lucrecio, en su De Rerum Natura, describen los estragos de la enfermedad entre la población como el abatimiento de un desastre cósmico sobre una comunidad humana. Así lo cuenta Pausanias en su obra Descripción de Grecia de la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Esta guía fue utilizada por los primeros viajeros europeos que se adentraban en la región en busca de restos de la antigüedad, y el mismo Cockerell reconoce haber seguido las descripciones de Pausanias. En su libro octavo describe la región de Arcadia en la que estaba ubicado el templo de Apolo, en Basas, donde habla de la belleza del mármol y de sus proporciones. Relata Pausanias que el arquitecto que diseñó el templo fue Ictino, el mismo que había hecho el proyecto del Partenón unos años antes de la terrible peste. Pausanias, griego de nacimiento, escribía en griego describiendo la geografía, la historia y los lugares claves de Grecia, pero lo hacía más de 200 años después de la conquista romana del mundo griego, es decir, escribía para un público que pertenecía a una provincia romana. No se trata de una guía de viajes con una finalidad práctica, porque lo que Pausanias ofrece al lector es una visión griega de lo griego y una forma de enfrentarse al sometimiento a Roma que se apoya en las raíces del pasado. Si no hubiese llegado hasta nosotros esta guía de Grecia, no se tendrían noticias del motivo por el que se construyó el templo y se habría tenido que buscar en las piedras, en lo que las piedras nos puedan decir. Pregunta 5. El turismo actual tiene su origen en el Gran turismo europeo del siglo XIX. Con anterioridad, la principal causa que subyacía a los viajes era el comercio como motor de los desplazamientos. Ahora la posibilidad de viajar se ha desarrollado enormemente gracias a una oferta turística más asequible, que a su vez ha generado una mayor demanda. El turismo contemporáneo ha pasado a ser el motor económico que con anterioridad fue el comercio, convirtiéndose en una fuente de riqueza para muchos estados. A esto podría añadiros que en el PIB mundial el turismo llega casi al 10%. En España estaba antes de la pandemia, voy a hablar de antes de la pandemia porque lo después no vale, en el 12%, en Italia en el 13%, en México supone el 29% y en Japón el 9%. O sea, para que tengáis una idea de la importancia del turismo en cuanto a producción o a producir riqueza. A ver, Jorge.
No, simplemente quiero decir que es curioso porque los Grand Tours del pasado eran para conseguir dinero o riquezas y ahora son para gastar lo poco que uno tiene, ¿no? Es decir, ya me gustaría a mí hacer turismo y volver con algo, ¿no? Haber conseguido algo de dinero. Al contrario, vuelvo sin nada. Yo creo que después de la pandemia el turismo debería ser revisado, porque me parece que es parte del despropósito humano, de arrase, de acabar con todo. No, creo que habría que aprovechar este momento para reflexionar sobre ello y hacer más esto que estamos haciendo ahora, más que desplazarnos. Pero bueno, ese es un debate para otro. Tendremos que buscar un libro para hablar de ese tema. Creo que eres muy ingenuo y eso de pensar que la pandemia es una oportunidad para cambiar las cosas, en fin, un error en el que estuvimos pensando durante la pandemia que nos iba a hacer mejor. El turismo masivo vuelve a actuar con fuerza, el turismo callejero de terrazas y de saraos pues vuelve a tener la misma fuerza y estas actividades culturales que tú propones, pues en fin, siguen siendo igual que antes. Somos diferentes antes de la pandemia, pero esa diferencia es a peor. Y el turismo, desde luego, sí estoy de acuerdo en que es un despropósito tal como está ahora, es decir, ha pasado de ser una actividad impresionante, de un enriquecimiento para conocer espacios y culturas diferentes, lugares distintos, y el turismo enriquecía muchísimo. En la actualidad, ¿no? En la actualidad yo creo que primero es un suplicio ir a determinados sitios, ir hoy día en época turística a Venecia o a Florencia, en fin, por decir solo algunos sitios, pero incluso también a Atenas, es un auténtico caos y bueno, pues le ha quitado todo el encanto que podría haber tenido de otra manera. Yo creo que hay que replantear el turismo, pero no sé cómo. Gracias, Julio. ¿Alguien más? Bueno, yo no sé, nos quedan 5 minutos. Intentamos un poquito más, ¿vale? El accidentado trayecto hasta nosotros. La descripción que nos ha llegado a través de Pausanias del templo de Apolo en Basas nos permite darnos cuenta de cuán precario es nuestro conocimiento del mundo clásico. Hay múltiples casos en los que han sido las coincidencias y lo fortuito lo que nos ha permitido conocer los textos, aunque sean a veces fragmentarios, de poetas y escritores clásicos, la poesía de Catulo o la naturaleza de las cosas de Lucrecia. Pese a ello, la perspectiva de que aparezcan nuevos ejemplares va cambiando por medio del descubrimiento de los nuevos que aparecen en excavaciones, si bien es el azar el que determina que nuestro conocimiento de la literatura clásica se amplíe o no. Aunque no está únicamente en manos de la casualidad la posibilidad o no de encontrar textos clásicos, depende también de la evolución del estudio del mundo clásico en sus diferentes intereses a lo largo de los siglos. El hecho de que conozcamos los poemas de Menandro se debe a que los textos formaban parte de la educación del mundo clásico y la divulgación que durante la Edad Media tuvieron las obras como la sátira de Juvenal está relacionado con su contenido, ya que incluían una descripción de la depravación de las costumbres romanas que daba pie a los edificantes sermones cristianos de la época. Y con la arqueología ocurre otro tanto. La mayoría de las excavaciones del siglo XIX se guiaban por obras clásicas en las que aparecían mencionados lugares concretos geográficamente identificables. Es el caso del famoso arqueólogo alemán Henry Schliemann, que buscó y localizó los restos de ciudades que aparecían en la Ilíada de Homero, como Micenas y Troya. Igualmente, Coquerel no habría iniciado la búsqueda del templo de Basas si no fuera porque estaba guiado por Pausanias. ¿Quién sabe más? Ahora bien, en base a estudios recientes, la datación de la obra y su autoría ponen en entredicho las afirmaciones de Pausanias, ya que si bien la información sobre Grecia y Roma de los textos antiguos se consideraba incuestionable en el siglo XIX, actualmente podemos saber más que los propios griegos sobre sus monumentos y la historia que describen.
Las modernas técnicas de análisis pueden enseñarnos sobre el mundo antiguo más de lo que los propios antiguos sabían de sí mismos. Este cambio de perspectiva es lo que justifica que se continúe estudiando el mundo clásico, pues lo cautivador y desafiante de su cultura no se limita a su belleza, sino al hecho de que los propios escritores griegos y romanos discutían, debatían y objetivaban su propia cultura. Forma parte del debate el hecho de cuál era la naturaleza de la cultura griega en el seno del Imperio Romano y de la relación entre Grecia y Roma, pero es una relación complicada encuadrada en una influencia recíproca. Si bien la cultura romana es deudora de la griega, no hay que olvidar que nuestra visión de Grecia está mediatizada por Roma. Vemos a Grecia con ojos romanos. Es decir, lo griego nos ha llegado en muchos casos vía Roma. En el caso de Pausanias, pretende ofrecernos una imagen de Grecia desde la perspectiva de un habitante del Imperio Romano. Se trata en realidad de una concepción más global. Cómo funcionaba el mundo en su conjunto a ojos de un súbdito imperial. Cada pequeño componente del estudio del mundo clásico se inscribe siempre en una historia mucho mayor. ¿Y qué hay de los trabajadores? La guía de Pausanias describe la Grecia que él quería describir, ciudades y monumentos. No habla de la Grecia rural y de cómo vivían los griegos. Tampoco da detalles de la construcción y de las personas implicadas, ni de los detalles técnicos para llevarla a cabo. En Basas, los primeros exploradores elaboraron dibujos explicativos de los detalles de la construcción, pero no se preguntaron ni se interesaron por el hecho de la dificultad de transportar allí los materiales, piedra, caliza y mármol, hasta el lugar en el que se estaba ubicando el templo. La arqueología actual se ha preocupado de cómo se organizó el transporte, cómo se conseguían los materiales y cómo se financió la construcción. El precio de la libertad. Y este cuestionamiento nos lleva a la mano de obra empleada y por consiguiente al hecho de la esclavitud. Es innegable que en la antigüedad griega y romana nada se puede explicar si no es teniendo en cuenta la presencia de los esclavos. Su peso sobre el total de la población era variable según las épocas y lugares. En la próspera, culta y democrática Atenas del siglo V a.C., los esclavos suponían un 40% de la población, y en la Italia del siglo I a.C. ya han alcanzado la cifra de 3 millones. El principal origen de la esclavitud eran los prisioneros de guerra, pero también la condición de esclavo podía derivar de deudas impagadas o de haber nacido hijo de esclava. La esclavitud se sobreentendía, pero resultaba difícil de ver, como si estuviera en un ángulo muerto de la realidad, lo mismo que ocurre con las mujeres. La arqueología nos ha descubierto signos de identificación de los esclavos y la literatura nos habla de su existencia, aunque poco de su presencia. La condición de esclavo podía redimirse, de hecho en Roma la manumisión de esclavos fue una práctica muy frecuente que facilitó que millones de esclavos se convirtiesen en ciudadanos romanos. Pero, salvo el hecho de recobrar la libertad, no se habla de la vida de los esclavos y de sus condiciones. ¿Qué implicaciones tiene el fenómeno de la esclavitud para nuestra comprensión del mundo clásico? Nos hace preguntarnos si la democracia ateniense se pudo originar precisamente por el hecho de que los ciudadanos de Atenas estaban exentos de trabajar, ya que lo hacían por ellos los esclavos. ¿Acaso no era peor la condición de la mujer que la de los esclavos? Y lo más importante, ¿nuestros actuales patrones morales sobre la libertad de las personas se pueden aplicar a griegos y romanos? Y aquí vendría la pregunta 6, pero yo creo que, dada la hora, la dejaríamos para la sesión próxima, ¿no? Jorge. Vale, bueno, pero formúlala si tenemos 2 semanas para Sí, pensarla. por supuesto. Pues traigo al debate la pregunta que se hace Mary Beard, ¿hasta qué punto podemos valorar el hecho de la esclavitud en el mundo antiguo desde nuestras perspectivas en las que la evolución moral y jurídica de Occidente impregna su estudio y ayuda a su conocimiento? Es decir, ¿se puede valorar la esclavitud del mundo clásico con los ojos actuales? Más o menos es lo que quiero preguntaros. No sé cómo tú veas, Jorge. ¿Lo dejamos aquí o...? A ver, yo no tengo problema, no sé los demás, pero digamos, serían 5 minutos más, ¿no? Por mí, estupendo. Vale, ¿quién quiere decir algo de este tema? Julio. Sí, bueno, la verdad es que es un tema también, Pepa, es que nos planteas unas cosas para 3 horas, no para 2 minutos. Mira,
es interesante porque lo has comentado, lo comentaba Maribel y lo has vuelto a subrayar tú, que el surgimiento de la democracia en Atenas, que comentábamos antes, tiene que ver con este hecho, con la esclavitud y sobre todo con la esclavitud por deudas. Fijaos que existía un sistema, hoy día, si uno pide un préstamo a un banco o donde sea, pues se hipoteca, y hipoteca un bien, hipoteca el piso, hipoteca una finca, lo que sea, un bien material, pero no hipotecas a tu esposa, ni hipotecas a un hijo, ni te hipotecas a ti mismo. Pero en aquel momento, un campesino que no pudiera pagar la renta del año, un campesino que hubiera contraído deudas y que no pudiera devolverlas pues porque la situación es imposible, porque ha tenido malas cosechas, etcétera. O alguien que ha pedido dinero prestado a un prestamista y no lo puede devolver. Bueno, pues pagaba con su persona. De manera que se convertía en esclavo por no poder satisfacer esas deudas. Esto era una situación sangrante, desde luego, y no afectaba a 3 o 4 personas. Pensad que las situaciones de miseria y de dificultades pues, por malas cosechas en una época todavía de base agrícola, pues eran continuas. Y por tanto había miles de personas, miles de ciudadanos de aquella época que por la contracción de deudas pues pasaba a ser esclavo. Entonces Solón, el primer reformista importante de Atenas, la suprimió. Consiguió, en fin, a duras penas, porque lógicamente los propietarios, la gente más adinerada, pues se ponía de una manera... pero en fin, hubo revueltas, hubo una situación de tensión social muy fuerte, como consecuencia de este hecho, y finalmente hubo de aceptarse. Entonces, esta gente comenzó a formar parte de la ciudadanía, adquirieron el derecho de ciudadanos en aquel momento con la posibilidad de votar, de asistir a las asambleas, etcétera, etcétera. De manera que hubo más cosas, no voy a alargar ahora un poco este rollo, pero hubo más cosas, pero esta fue importante. Gracias, Julio. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bueno, yo diría que la esclavitud en el mundo antiguo, que como dices tú, Julio, tiene muchísimos orígenes, desde los prisioneros de guerra, teniendo en cuenta que en las épocas arcaicas, antes de la época clásica, en las guerras a los vencidos mataban a los varones y esclavizaban a las mujeres y a los niños como mano de obra doméstica, y que para los trabajos duros y pesados como las minas, las canteras, los remeros, compraban esclavos en territorios alejados, ¿no? O sea que el origen de la esclavitud y el carácter que tenía la esclavitud en el mundo antiguo es muy diferente en muchos ámbitos, ¿no? Hay alguien que dijo que, no me acuerdo si fue Aristóteles, no me acuerdo quién fue, alguien que dijo que, ojo, que en Atenas, si te peleabas con alguien por la calle, ten cuidado, porque te puedes creer que te estás peleando con un esclavo y es un ciudadano, porque llegó un momento en que el nivel de igualdad se fue haciendo tal que no se distinguía a los ciudadanos de los esclavos. Eso en Atenas, en Roma era otra cuestión. Pero lo que sí es claro y evidente que la esclavitud fue el motor económico en la antigüedad, el motor económico y el motor bélico, porque sin el empuje de la riqueza económica las conquistas tampoco se habían podido producir. Y también yo creo que la visión que tenemos nosotros de la esclavitud en la época moderna, la esclavitud africana en el continente americano y otro tipo de esclavitudes asiáticas y demás, no son exactamente, no se desarrollan en el mismo contexto que la esclavitud en el mundo clásico. La esclavitud en el mundo clásico era algo que formaba parte del entramado normal de la vida y no siempre los esclavos eran maltratados como ocurría en las plantaciones norteamericanas, ¿no? Que vivían de una manera terrible. Los esclavos se integraban en la familia, en Roma, en el caso de Roma, se integraban en las familias, muchos eran manumitidos, es verdad que no se les consideraba porque no tenían ni apellido ni nombre, se les conocía por apodos, o sea, no tenían una entidad jurídica propia, ¿no? Eran como ciudadanos de segunda clase, pero que luego al integrarse en la familia llegaban a tener
cierta influencia y cierto poder porque se hacían preceptores de los hijos, de la familia. Y es decir, que la visión que tenemos de la esclavitud en el mundo moderno, yo creo que no es la misma que existía en el mundo de la antigüedad. Son cuestiones diferentes, y que la esclavitud fue un motor económico, vamos, eso yo lo creo que es indudable. No sé cómo lo veis vosotros. Estoy muy de acuerdo, y además muchas veces se suele olvidar cuando se habla de la democracia griega y tal, del trasfondo que significaba la esclavitud como motor productivo, ¿no? Porque si no, no se sostenía la sociedad. Exactamente. Una sociedad insostenible sin esclavitud. En fin, bueno, no sé si no hay más, dejamos aquí. Vale. Vale, entonces simplemente decir que la semana que viene volvemos a este libro que me ha enloquecido y que recomiendo vivamente su lectura, que no es pesimista, Julio. Es un libro que lo que intenta es barrer con los preconceptos que tenemos y abrirnos a un nuevo relato que está por escribir, pero el cual da alguna pincelada a John Gray, sobre todo hacia el final del libro. Y el viernes también tenemos sesión presencial. Esto lo digo para Marta porque tiene que venir a tomar un vino a Galapagar. Ya está comprometida, por supuesto. Ya me lo apunté aquí en la agenda y nada más. Nos vemos. Muy bien, nos vemos. La semana Nos vemos el próxima. sábado. Gracias, Pepa. Muy buen Gracias, trabajo. Pepa. Gracias. Gracias. Hasta luego. Linda reunión, saludos. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós.